¿Ustedes saben qué es esto? Es la bandera de la paz. Nosotros somos un país de paz, pero hubo un tiempo donde aquí hubo una guerra. La revolución del 48 marca un antes y un después en la historia de nuestro país. De un bando teníamos al presidente Calderón Guardia, que había impulsado grandes reformas sociales, y del otro lado teníamos a José Figueres Ferrer, un pensador adelantado a su época. El eslabón que terminó de encender la hoguera fue la anulación el 1 de marzo de las elecciones ganadas por el partido Unión Nacional y su candidato Otilio Ulate. Esto puso al país en una guerra por un periodo de 80 días, donde los bandos que guiaba el gobierno se enfrentaban a los figueristas, o sea, mariachis contra figueristas, como mi bisabuelo que participó en esa guerra. En todo el país la tensión era enorme y se dieron muchas muertes que aún hoy son recordadas. Pero ahí es donde vemos el profundo espíritu pacífico que tiene nuestro pueblo. Después de la batalla vino la calma. Y después de un acuerdo pacífico se instaló una junta de gobierno que fue el inicio de la Costa Rica que conocemos hasta ahora. Con justicia social, con la caja del Seguro Social fortalecida y la creación del ICE. No lo sabía. Y después de un acuerdo pacífico se instaló una junta de gobierno que fue el inicio de la Costa Rica que conocemos hasta ahora. Con justicia social, con la caja del Seguro Social fortalecida y la creación del ICE. Además, aprendimos a usar esta banderita, la bandera de la paz, en todo el mundo. Porque somos un país que no invierte en armas, porque no tenemos ejército, y eso nos hace únicos. Bueno chicos, que viva la paz y mantengámosla. Muy buenas tardes, este es su noticiero Aprendo en Casa, con su sección deportiva, porque la historia y el deporte también forman parte de los estudios sociales, con las noticias deportivas más destacadas de la semana. Con ustedes, su presentador, José Pablo Ramírez. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Aprendo en Casa, Estudios Sociales, 11º año. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez. Hoy en nuestra sección deportiva estamos también implementando esta modalidad para tratar la historia de una manera diferente. ¿Por qué no? Bueno, aquí tenemos a nuestro buen amigo AC, que se vino bien futbolero con su camisa de la Sele y su balón de fútbol. Siempre también recordamos sacarle tarjeta amarilla a la intolerancia, al irrespeto, a la irresponsabilidad, y también la tarjeta roja a la violencia. Queremos agradecer a nuestra compañera Tatiana por el diseño. Miren qué bonitas quedaron nuestras tarjetas preventiva y tarjeta roja. También agradecer a nuestra compañera Adriana, que nos ayuda siempre a ser más inclusivos y llevar nuestro mensaje hasta la mayor cantidad de personitas posibles. Gracias, Adriana, por acompañarnos en pantalla. Les recordamos que las guías de trabajo autónomo están siempre ahí presentes y nosotros procuramos ayudarles a resolverlas, la de los colegas, profesores y profesoras, a ellos que están haciendo un gran trabajo. Un especial saludo también. Bueno, tenemos hoy un programa especial. Vamos a hablar de esos factores que en los años 40 propiciaron la movilidad social. Lo vamos a desmenuzar como con lupa, con detalle, así que no pierdan detalle de eso. Si tienen libretita y un lapicero, un lápiz, es importante que tomen nota, porque no solamente para el tema de 11º año, sino también para comprender nuestra historia, porque en historia todos los procesos están indudablemente que relacionados. ¿Qué les parece si en este ambiente deportivo vamos con una trivia, la trivia de la lección? Vamos a ver la pregunta muy sencilla. ¿Qué tienen en común el primer clásico del fútbol nacional y nuestra constitución política? Está difícil. Bueno, por cierto, aprovechar la última trivia de la lección anterior. El presidente en 1956 era don José Figueres Ferrer, después de aquella participación de los Chaparritos de Oro en los Panamericanos en México. Pero esa es la pregunta. ¿Qué tienen en común el primer clásico del fútbol nacional, Alajuela, Saprissa, Saprissa, Alajuela, con nuestra constitución política? Vamos a ver al final si de verdad hay algo que los relacione. Bueno, vamos a ver los bloques y debemos recordar esto. En la década de los 40 sucede algo a nivel internacional fundamental: la Segunda Guerra Mundial. Vamos a observar cuáles eran los bloques que se enfrentaron en ese conflicto armado.
Los bloques enfrentados en aquella Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, las potencias aliadas por un lado y las potencias del eje por otro. Recordamos que las potencias aliadas, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, y las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Pongan atención mucho, por favor, ahí a la izquierda de su pantalla, debajo de donde dice 11º año, hay dos naciones que se alían extrañamente en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética. Poco tenían en común. Quizás lo único en común que tenían era un enemigo, la Alemania nazi, un peligro, que ellos lo consideraban de esa manera. Pero Estados Unidos tenía un modelo capitalista, pudiéramos decir liberal, y la Unión Soviética tenía un modelo socialista. ¿Recuerdan la última lección que vimos un partidazo entre liberales y reformistas en Costa Rica? Bueno, pudiéramos plantear algo muy parecido, pero a nivel internacional. Eso es algo interesante. No olvidemos el tema de ese conflicto. Por cierto, le sacamos una tarjeta roja a las guerras, ¿sí? El arbitraje histórico. Una tarjeta roja a las guerras. Importante el diálogo, el consenso para lograr acuerdos. Esperamos que siempre que estudiamos las guerras, nos parece muy interesante desmenuzarla, pero lo más importante es que no se repita nunca más. Y creo que debemos hacer énfasis en que también debemos eliminar esas pequeñas guerras que tenemos personales, familiares, con vecinos, con compañeros de trabajo, de estudio. Bueno, importantísimo. ¿Qué les parece si vamos a ver algunos factores externos que influyeron en esa década de los años 40 en nuestro país? Por ahí tenemos, mire qué bonito ahí, parece una flor, ¿no? Factores externos que antecedieron a la reforma social. La explotación laboral durante la revolución industrial. Recordemos que la revolución industrial trajo comodidad y modernidad, pero también trajo explotación laboral. La huelga general en Chicago en 1886, ¿lo recuerdan? Algo importante es que los líderes de esa huelga fueron condenados a la horca, fueron condenados a muerte por reclamar mejoras laborales. Eso no está bien, evidentemente. También tenemos las encíclicas de la Iglesia Católica, la Rerum Novarum y la 40º año. Básicamente lo que hablaban era la necesidad de que el Estado respetara y dignificara al trabajador, después de ver una gran explotación laboral de los sectores obreros, urbanos, campesinos. Bueno, las encíclicas aportaron también algo muy importante a la reforma social de los años 40. También tenemos la presencia del enclave bananero norteamericano. Si bien es cierto, generaba empleo, esto es importante mencionarlo, generaba también infraestructura como el ferrocarril, generaba exportaciones como el banano, también azúcar. Es también cierto que quienes generaban esa riqueza eran los trabajadores y no gozaban de buenas condiciones laborales. ¿No les parece de pronto que es bueno un punto intermedio entre el empleo y el respeto a las condiciones y derechos laborales? Bueno, el enclave bananero no lo comprendía de esa manera. En el punto 5, la Primera Guerra Mundial, ¿lo recuerdan? Del 14 al 19. Eso nos afectó muchísimo, sobre todo a la clase media y la clase más desposeída, lo que generó, sí o sí, conciencia y la necesidad de organizarnos. La Revolución Rusa de 1917. Les recordamos que la Revolución Rusa tenía un contenido socialista, incluso comunista, pudiéramos decir. Ese mensaje llega a nuestro país y planteando las ideas socialistas, que es la dignificación del trabajador, hay algo importante de mencionar. Finalmente también tenemos la crisis económica de 1929 en Estados Unidos y la Segunda Guerra Mundial, como factores externos, porque evidentemente nuestro país no es una unidad aislada, sino que cualquier evento mundial le afecta. Bueno, saquemos una tarjeta amarilla a no leer noticias, muchachos y muchachas. Hay que leer noticias, hay que estar informados. Un buen estudiante de 11º año, un buen estudiante de sociales, siempre está informado de lo que ocurre a nivel nacional e internacional. No se vale no estar informado. Bueno, hay factores internos durante la Segunda Guerra Mundial
y también durante la década de los 40 que vamos a repasar a continuación. ¿Qué les parece? Factores internos. Tenemos la desigualdad que generó el Estado liberal. Había ciertamente ingreso económico, pero eso no se traducía en mejores condiciones para la mayor parte de nuestra población. Recuerda que hablamos de parteras, recuerdan que hablamos de canfineras, hablamos también de una altísima tasa de mortalidad infantil. Bueno, no había un sistema de salud, de seguridad, no había un sistema social. La generación del Olimpo, bueno, ¿qué era la generación del Olimpo? Era una serie de señores y señoras intelectuales que escribían y escribiendo generaban conciencia. Vamos a sacarle una tarjeta roja a no leer, hay que leer, pero también una tarjeta roja a no escribir. Es importante que si tenemos pensamientos, habilidades, talentos, los escribamos. Eso nos va a permitir también traducir nuestras ideas. El grupo germinal es también una generación de intelectuales que generan conciencia en nuestro país. Otro elemento que generó conciencia, aunque lo consideramos negativo, es la dictadura de los Tinoco. Ojo que estamos en el punto 4, ¿sí? La dictadura de los Tinoco, evidentemente esa dictadura generó una desigualdad de derechos de los ciudadanos y hubo una serie de ciudadanos que no solamente se dedicaron a criticar, sino que tomaron acción. Por ejemplo, Carmen Lira. Y esa acción que tomaron cambió el país para siempre, aunque los beneficios de aquello no se dio de manera inmediata. Mire que la dictadura de los Tinoco ocurre en 1919 y las reformas sociales hasta los 40, lo cual quiere decir que hay luchas que hay que tener paciencia para ver sus frutos, pero que se pueden dar. La huelga de 1920 que reguló la jornada de 8 horas, el voto directo y secreto, lo recordamos que fueron grandes logros durante la época del Estado liberal, y también tenemos la creación del Partido Reformista. Vamos a ver, ¿quién había creado el Partido Reformista? Lo hemos dicho en varios programas. A ver, y es nada más y nada menos que Jorge Bolio. Tal vez hay un momentito, si podemos regresar a la presentación, porque ahí tenemos un par de puntitos. Gracias, muy bien. La creación del Partido Comunista y la creación del Partido Reformista. Ambos procesos en años diferentes, pero que generaron evidentemente conciencia social. Bueno, qué interesante que en la historia todos los elementos están relacionados. Igualmente también el no conocer nuestra historia, yo creo que amerita una tarjeta roja, ¿no? Un buen ciudadano costarricense y una buena ciudadana conoce la historia patria, porque un país que sabe de dónde viene, indudablemente que tiene más claro hacia dónde va. Bueno, la dinámica interna de los 40. Pongamos atención en esto que nos parece bien interesante. Muy importante lo que vamos a ver. Ahí tenemos dos figuras trascendentales de nuestra historia. Se trata del doctor Calderón Guardia y también de don José Figueres Ferrer. Don Calderón Guardia representa a sectores republicanos y también a sectores sociales. En el caso de don José Figueres Ferrer es algo interesante, pero él representa en un inicio a grupos conservadores, un poquito sectores más adinerados. No se traduce eso en su vida política, porque se iba a identificar después con sectores sociales, pero por lo menos en aquel inicio sí. Qué interesante estas dos figuras de la historia patria, ¿no? Los abuelos de nosotros, los papás de ustedes saben de quién están hablando. Se enfrentan en la Guerra Civil del 48 y en esa guerra civil, no solamente el resultado de esa guerra, no solamente se consolidan las reformas sociales, sino también que se crea una nueva constitución. Reformas sociales y una nueva constitución, se crea un nuevo modelo de Estado. ¿Recuerdan el partido que vimos la elección anterior? ¿Cuál es el equipo, por lo menos en la década de los 40, que gana? El equipo reformista. ¿Cómo se llama el Estado que nace después de esa constitución política del 49? El Estado reformista. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Y se había enfrentado ¿a cuál modelo? ¿A cuál equipo? Al Estado liberal. El Estado liberal, el Estado reformista. ¿Dónde es que uno empieza a desvanecerse y otro a crearse? En los años 40. Por eso es que la década de los 40 la estudiamos con tanto detalle aquí en Aprendo en Casa. Para usted que recién se integra a nuestra sintonía, les agradecemos profundamente, no solo a los muchachos y muchachas, a las personas estudiantes, sino también a su familia que sacan un ratito en la tarde para observarnos. Muy amables
y gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a ver esta relación que había entre bloques internacionales y nacionales. Esto es fundamental. Nos parece que incluso es el meollo del asunto. Vamos a verlo por ahí. Ok. Estados Unidos y la Unión Soviética son aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Por ahí vemos una fotografía de Joseph Stalin y también del presidente Truman de los Estados Unidos. No se llevaban muy bien de pronto, pero eran aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética comunista. Ahora, en Costa Rica, ¿cómo se traduce eso? El Partido Republicano y el Partido Comunista se aliaron en los años 40. Tenían poco en común. La verdad que tenían poco en común. El republicano era de tendencia más capitalista, más liberal. Y los sectores sociales, evidentemente, tenían una ideología más socialista, más comunista. De alguna manera, la relación que se establece en la Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética da permiso para que en Costa Rica los sectores liberales se alíen con los socialistas. Un sector de los sectores liberales, digamos el sector calderonista. ¿Cierto? Eso propicia la aprobación de las reformas sociales en nuestro país. Qué interesante, ¿eh? Ese proceso internacional se proyectó a nivel nacional, a nivel de nuestro país, y propició las reformas sociales. En el caso de Estados Unidos y la Unión Soviética, su enemigo era la Alemania nazi. En el caso de los calderonistas y los socialistas, su enemigo era la desigualdad que se generó a partir del Estado liberal, la pobreza y la injusticia. Le sacamos entonces una tarjeta roja a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de oportunidades. En Aprendo en Casa estamos procurando que todos tengamos oportunidades para sobrellevar este curso lectivo. Esperamos estarlo haciendo de la mejor manera posible. Bueno, después de esa década de los 40, la Constitución política. Vamos a verla. Vamos a ver qué características tiene esa Constitución. Se crea el Tribunal Supremo de Elecciones, una institución muy valiosa para la democracia costarricense. El voto femenino. Recordamos hace unas elecciones que doña Bernarda Vázquez es la primera mujer en 1950 que ejerce su derecho al sufragio. La abolición del ejército, qué buena decisión la que toma don José Figueres Ferrer de eliminar cuerpos castrenses e invertir ese dinero en la educación pública. El voto universal, no solamente para los que tengan dinero, sino para todos. El capítulo de garantías sociales que se incluye en la Constitución del 49, la nacionalización bancaria para que los préstamos no estuvieran en manos privadas y la creación del Instituto Costarricense de Electricidad, que fue una noticia maravillosa para los hogares costarricenses. Bueno, podemos desmenuzar la Constitución política mucho más. Más adelante lo vamos a ver en las lecciones que nos restan, donde vamos a caracterizar un poco esa Constitución. Quiero quedarme con el tema de la abolición del ejército. Es uno de los procesos más beneficiosos que tuvimos en la década de los 40. ¿Cómo nos ven a nivel internacional con respecto a eso? Vamos a ver esta nota de este medio internacional. Pongamos mucha atención. Este lugar pasó de ser cuartel militar a Museo Nacional luego de que aquí se aboliera oficialmente el Ejército de Costa Rica. Ocurrió un 1 de diciembre y hoy el país celebra sin ejército. Se trata de un hito que ha destacado al país a nivel mundial, pero que además ha traído beneficios a su sociedad. Imaginemos lo que es durante 70 años no invertir en armas, en tanques o en personal militar, durante 70 años de manera consistente, el ahorro que eso implica. Pero a su vez, eso también explica por qué hemos logrado hacer otras inversiones importantes, como la inversión en educación, la inversión en medio ambiente, y además durante 70 años conseguir eso nos ha permitido un desarrollo humano que consideramos positivo. Un estudio reciente ha determinado el impacto en el desarrollo económico del país. La abolición del ejército implicó un aumento en la tasa de crecimiento del PIB per cápita del país. Básicamente fue un aumento de 1 punto porcentual. La eliminación de las fuerzas castrenses ha implicado también mayor estabilidad sociopolítica.
Los países latinoamericanos han tenido 97 episodios de golpes de Estado, 21 episodios de violencia política, más de 120 episodios de violencia civil, y en cambio Costa Rica solo ha tenido un solo intento de golpe de Estado fallido en el 55. Desde la abolición del ejército, Costa Rica ha destinado mayores recursos a gastos de infraestructura, educación y salud. ¿Cómo se vive en un país sin ejército? Pues democráticamente. Obviamente no es el paraíso, porque en todo país existen problemas, hay asaltos y demás, pero yo siento que se vive muy tranquilo, sin ver caminar y ver militares con armas. El Ministerio de Seguridad Pública, es decir, la policía, realiza las labores de las cuales se encargan los ejércitos en otros países, tales como el control de drogas o el resguardo de costas y fronteras. Un país sin ejército no significa un país sin seguridad. Muy interesante noticia del medio internacional France 24 sobre cómo nos ven de manera a nivel internacional con respecto a un país sin ejército, uno de los elementos que debemos conservar y también promover la cultura de la paz. Bueno, vamos con una curiosidad. ¿Qué les parece? Siempre en el ámbito deportivo, porque hoy estamos así como en sección deportiva. La curiosidad de la semana. Muy bien, vamos con las curiosidades deportivas en las clases de estudios sociales. Miren ese equipo, ¿ah? Esa es la Liga Deportiva Alajuelense. La Liga Deportiva Alajuelense se funda un 19 de junio de 1919, hace ya 101 años. La dictadura de los hermanos Tinoco cayó un 13 de agosto de 1919, 2 meses después de la creación del Club Rojinegro. Así que la Liga Deportiva Alajuelense se funda todavía en tiempos de la última dictadura que vivimos en nuestro país. Bueno, tarjeta roja a la dictadura, ¿no? Y ahí está, miren ustedes qué buena fotografía, uno de los primeros equipos del Deportivo Saprissa. El Deportivo Saprissa debuta en Primera División un 21 de agosto de 1949. La Constitución Política de nuestro país se decreta un 7 de noviembre de 1949. Así que el Saprissa y la Constitución Política nuestra nacieron casi la misma fecha y en el mismo año. Qué interesante, ¿ah? Hablando de cosas interesantes, la profesión del doctor Calderón Guardia era médico. Mire que lo invitan a un partido de fútbol como homenajeado y terminó, ¿qué creen? Trabajando. Vamos a ver este video. De esos pasajes singulares y que posiblemente se presentan una sola vez en la vida, sucedió cuando el mismísimo presidente de la República, doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, tuvo que hacerle de médico en el partido que inauguró el Campeonato Nacional de 1941. El compromiso inaugural lo disputaron la Sociedad Gimnástica Española y la Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Nacional la mañana del domingo 31 de agosto de 1941. Antes del juego, desfilaron los equipos participantes, se izaron las banderas de los campeones del último año. Acto seguido, el doctor Calderón Guardia dirigió unas palabras, premió a los últimos monarcas y juramentó a los equipos. Julio Güell pitó el inicio del juego y cuando el cronómetro llegaba a los 20 minutos, el jugador alajuelense José Luis Chime Rojas recibió un fuerte golpe en la cabeza. De inmediato, un enfermero y el árbitro guardalínea asisten al futbolista rojinegro, pero al ver que la lesión era de consideración, piden la ayuda de un médico que estuviera en la gradería. Después de unos segundos de zozobra, apareció el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, quien con gran vocación de servicio se levantó de su palco, bajó por las gradas, ingresó al campo y de inmediato atendió a Chime, quien fue sacado del campo y no pudo regresar al encuentro. Incluso, como no existían los cambios, los erizos acabaron actuando con solo 10 elementos. El público retribuyó el gesto del señor presidente con una prolongada lluvia de aplausos ese día en el Coliseo de la Sabana. Alajuelense, dirigida por su máxima estrella Alejandro Morera Soto, terminaría derrotando a los gimnásticos 5-2. Ese campeonato lo ganaron los alajuelenses invictos, pero la nota llamativa fue ver al presidente Calderón Guardia ejerciendo su profesión de médico en un partido de fútbol como un gran aficionado de la vida deportiva a la que contribuyó de gran forma. Tomado de Historias del Fútbol Tico.
Bueno, no sé ustedes, qué interesante nos parece la faceta del doctor Calderón Guardia, pues como médico, evidentemente. Normalmente vemos a la figura política, no solamente al doctor Calderón Guardia, sino a muchos otros presidentes, líderes sociales, y en ocasiones no conocemos tanto su faceta profesional o su faceta humana. Ahora quisimos, por supuesto, tener esta curiosidad histórica referida a aquel campeonato de 1941, cuando el presidente fue invitado como dedicado del juego y terminó atendiendo a un jugador. Bueno, una figura muy interesante, el doctor Calderón Guardia, ha estudiado en Europa y que finalmente terminó siendo presidente de la República. Sería protagonista, indudablemente, de la historia patria, no solamente en su primer gobierno, sino también en aquella elección del año 48, cuando los resultados no le fueron favorables, por lo menos en la historia oficial, y degenera en un conflicto armado conocido como la Guerra Civil del 48. Interesante lo que ocurre hoy la historia con el doctor Calderón Guardia. Viene respuesta con la trivia, yo sé que la están esperando, vamos a verla. Bueno, si han puesto un poquito de atención, creo que la respuesta la hemos dado. ¿Qué tiene en común el primer clásico del fútbol nacional y nuestra primera constitución? El primer clásico del fútbol nacional se jugó un 12 de octubre del 49 con victoria de la Liga Deportiva Alajuelense sobre el Deportivo Saprissa 6-5. ¡Qué partidazo! ¿Eh? Menos de un mes después, el 7 de noviembre, se decretó la actual constitución política del país. ¡Qué interesante! ¿Ah? Por cierto, conocer la constitución política, lo decíamos, es una de las tareas que les vamos a dejar. La tarea, entonces, es leer sobre constitución política. Ah, mire, qué buena esa fotografía. Ese es el afiche promocional invitando a ver el partido. Y la Junta Fundadora de la Segunda República, estamos seguros, hizo una pausa para observar aquel primer clásico 6-5. ¿Quién lo iba a pensar en lo que se convertiría en el clásico del fútbol nacional? Nuestra tarea de hoy entonces es busquen la constitución política, por favor, y la pueden leer. Eso es muy importante. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez. Esperamos que les haya gustado esta lección y recuerde que pasamos lista a la hora en punto. Que la pasen muy bien. Chao. Este fue su noticiero Aprendo en Casa, en su sección deportiva, porque la historia y el deporte también forman parte de los estudios sociales. Te esperamos la próxima lección. No te olvides que pasamos lista a la hora en punto. Muchas gracias.